Soy Luciana Fuentes. Trabajo ya aproximadamente 10 años en la temática de discapacidad. Soy fisioterapeuta de profesión. He podido atender personas con discapacidad en la parte clínica, pero las oportunidades de trabajo se me han abierto para poder también trabajar en proyectos de inclusión laboral, en proyectos de apoyo en procesos de formación y emprendimientos para personas con discapacidad. Y en la actualidad estoy apoyando a un proyecto de rehabilitación que está enfocado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en riesgo de desarrollar una discapacidad. Y tengo una especialidad en accesibilidad universal. Entonces, bueno, creo que estos años y la experiencia y el trabajar con personas con discapacidad me ha permitido generar más conocimientos y un poco poderles compartir también el día de hoy en este corto espacio respecto a la accesibilidad, hablar sobre el diseño universal, ajustes razonables y la importancia de cómo podemos transversalizar, ¿no? Cómo podemos en los proyectos que queremos elaborar, redactar en aquellos programas, este rol que cada uno de nosotros tenemos de poder incluir o trabajar la inclusión de la discapacidad y al mismo tiempo transversalizar la accesibilidad, ¿no? En cada acción. Sé que somos bastantes personas y bueno, he estado viendo algunos de los videos de las participaciones. Sé que es un grupo bastante amplio y diverso. Y siéntanse, por favor, con la libertad de poder participar. Este espacio que sea participativo, de poder aportar, de poder dar algún comentario, alguna pregunta. Entonces, pueden levantar la mano o activar el micrófono. Y, bueno, entonces que este espacio sea de mucho aprendizaje. Ahora sí, me voy a permitir compartir la presentación que he preparado. Me avisan, por favor, si se logra ver. Tengo algunas imágenes y lo voy a hacer lo más descriptivo posible. Y si hay alguna dificultad, por favor, para mejorarlo, me avisan, ¿ya? Se ve bien, indica Ingrid. Ahora sí. Está cargando la presentación. No sé si pueden ver la presentación. Si me avisan, por favor. ¿Se ve? Sí, se puede ver. Está grande, dice Ingrid. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy es un poco también analizar el cómo estamos percibiendo la discapacidad. Y creo que en estas sesiones ustedes han podido apreciar un poco esta evolución de cómo comprendemos y cómo percibimos cada persona desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, la discapacidad. Y les voy a plantear una primera frase que dice: tu bebé ha nacido así porque algo has debido hacer y Dios te ha castigado. No sé si alguien le resuena esta frase, lo ha escuchado no sé, de pronto en su contexto laboral, en su contexto familiar. No sé si alguien se anima a poder compartirnos o qué opina sobre esta frase. Creo que por ahí alguien levantó la mano. Si me ayudan, por favor, porque estoy con la pantalla completa. Ingrid, ¿no? Ingrid acaba de levantar la mano, que es la persona sorda. Ingrid, adelante, qué lindo verte en este espacio. Adelante, por favor.
Bueno, primeramente buenas noches, licenciada Luciana. La verdad es que, bueno, yo nací en Oruro, en el área rural, y a lo que me cuenta mi mamá, ¿no? Me indica que en el campo, ¿no? En ese entonces no se entendía el término de persona, ¿no? Lo veían como algo muy complejo, ¿no? Para ver a una persona con discapacidad. Incluso muchas veces pensaban en que tenían que matarla o tenían que ahogarla, ¿no? Por tener discapacidad. Entonces es algo que muchas veces se escuchaba o practicaba, ¿no? De la misma forma había un prejuicio como que si fuera algo del diablo, ¿no? En el caso de ser sorda, ser ciega y demás, ¿no? Entonces eso se iba difundiendo y eso ha generado mucho daño a las personas con discapacidad, ¿no? Mi mamá recuerda que en esas épocas se tuvo que escapar de su comunidad, ¿no? Se tuvo que esconder prácticamente hasta que pasó un tiempo y poco a poco fueron cambiando muchas cosas, ¿no? Ahora ya sabemos que está en la norma, que no se puede matar, que tenemos derecho a la vida, de que hay que respetar a una persona con discapacidad, hay que protegerla, ¿no? Y justamente eso es muy complejo, es una experiencia que yo viví en el área rural, ¿no? Y es algo que lo he visto, ¿no? Como todavía sigue siendo algo invisibilizado, ¿no? Que muchas veces lo interpretan como si fuera algo normal, o a veces tratan de disimularlo, tratan de generar ese tipo de ideas, ¿no? En mi caso, prácticamente me salvé, ¿no? Cuando estaba en ese entonces en el área rural, pero mi mamá en ese entonces comenta que tenía mucho miedo, ¿no? Se tuvo que ocultar, esconder y demás. Solo eso comentarte de manera breve. Muchas gracias, Ingrid. No sé si alguien más se anima. Igual pueden escribirlo por chat, ¿ya? Esta frase, y les voy a llevar un poco qué es lo que ya han estado viendo en este tiempo, es a este modelo de la prescindencia, ¿no? El prescindir de la persona en ese miles de años de atrás, donde las personas pues no eran útiles en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, y como bien mencionaba Ingrid, todavía en el área rural, las mujeres siguen siendo juzgadas, ¿no? Madres que han tenido niños con discapacidad y que siguen siendo juzgadas, y la responsabilidad recae sobre la madre, y puede estar relacionado porque o algo ha hecho, o Dios la ha castigado, o la Pachamama, no sé, ¿no? Entonces todavía hay esta relación respecto a la discapacidad. Al día de hoy seguimos escuchando este tipo de frases, ¿no? De poder relacionar la discapacidad a un castigo divino, ¿no? Y que es algo malo y que la culpa tiene la mujer. Ahora les voy a presentar otra frase. Las personas con discapacidad están enfermas y hay que curarlas. ¿Qué opinan de esta frase? Si alguien se anima, adelante, por favor, para que vayamos participando. ¿Qué opinan? Dice, las personas con discapacidad están enfermas y hay que curarlas. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quién se anima? Vamos a participar el día de hoy. Adelante, por favor. Estoy escuchando el sonido de... No sé si son las manos. Pamela Agudo Goitia está levantando la mano. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, esta frase a mí me resuena con sentimientos porque mi mamá va perdiendo la audición porque tuvo un accidente de niña. Entonces, en su proceso de vida con su discapacidad auditiva, ella todavía sigue buscando la cura a su problema de audición. Entonces, al leerla me resonó mucho con esto de
tal vez no de los otros, sino de ella misma, de buscar una cura hacia su discapacidad. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Pamela. Muchas gracias. ¿Alguien más, si se anima? Ingrid, que también levantó la mano. Y hay un comentario en el chat mientras se va activando su micrófono. Ingrid dice, Alfa Petzamek, Bolivia. Algunas bueno, solamente comentar algo muy pequeño, ¿sí? ¿no? La verdad es que sí, en las provincias existen casos. Por ejemplo, yo soy una persona sorda y, bueno, en el caso de las provincias se ve mucho el tema de la discriminación, ¿no? El tomarnos como tontos, que personas que no piensan, y a veces esta discriminación viene de los mismos familiares, como primos, tíos, ¿no? Nosotros nos damos de cuenta muchas veces por un tema cuando vemos mover sus labios, ¿no? Ya luego pasa que cuando las personas con discapacidad empiezan a tener su familia o se casan, ¿no? Entonces es algo como que muy grave, lo sienten, ¿no? Incluso cuando hay una discapacidad múltiple, ¿no? O una discapacidad intelectual, ¿no? En ese caso, otro tipo sería, por ejemplo, una discapacidad mental, ¿no? Y otro tipo sería el síndrome de Down, ¿no? Entonces, pasan estas situaciones, ¿no? No es que, bueno, yo por lo menos como persona sorda pienso que en las otras discapacidades puede ser más complejo, ¿no? Pero como que todavía no comprendo, digamos, por qué en las provincias todavía sigue pasando, ¿no? Entonces, muchas veces, pero aún así se siente, nosotros percibimos cuando nos hablan de manera irónica, ¿no? O comentan muchas cosas sobre nosotros de manera equivocada, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces y, bueno, lastimosamente es como que en algún caso hemos llegado a recibir unas ciertas disculpas, ¿no? Pero ya es difícil olvidar, ¿no? Porque ya ha pasado esa situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los términos en los cuales nos dirigimos a las personas con discapacidad, ¿no? Para mí, como persona sorda, pues, bueno, estoy seguro que no escucho, tengo la suerte de no escuchar a veces malos comentarios, ¿no? Que pueden vertir otras personas. Gracias, gracias, Juan José. Muchas gracias. Paola Moreno también está levantando la mano. Gracias, Martita. Adelante, por favor. Paola, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches, Paola. Adelante. Muchas gracias, Lisa Luciana. Mire, yo leyendo la frase que está en pantalla, las personas con discapacidad están enfermas y hay que curarlas. Sí me ha tocado vivir esto, no porque yo lo sienta, sino que yo trabajo con personas con discapacidad visual y muchas veces cuando hemos asistido, por ejemplo, a la universidad o algunas otras instituciones para que ellos puedan recibir capacitación, incluso me ha tocado ver que las personas no quieren tocarlos, no quieren dejarse tocar, no quieren estar cerca de las personas con discapacidad visual como si fueran, como si fuesen a pegarles así tipo COVID. Pero pienso yo que ahora que estamos ya capacitados, un poco más capacitados con este curso y con otros talleres que todas las personas que están involucradas en esto tomamos, creo que es bueno que utilicemos todas estas herramientas para poder sacar de la ignorancia incluso a los mismos familiares de las personas que tienen discapacidad, porque quieren ocultarlos, tienen vergüenza, sienten mucha lástima por el familiar que vive esta discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, y muchas veces hasta ellos tratan de alejarlos de la sociedad o de que puedan compartir con los demás, puedan participar, ya sea en la parte educativa o en lo laboral, ¿sí? Mucho depende de que las personas que estamos metidas trabajando en esto podamos causar incidencia, podamos tal vez ayudar un poco más en capacitación dentro de los lugares. Si hay inserción laboral, si se trata de inserción laboral, sensibilizar un poco más a la gente que va a estar en contacto con estas personas, porque tal vez tienen capacidades diferentes, pero tienen capacidades más que la discapacidad. Así es, muchas gracias.
por los comentarios. Dígame, Luciana, por favor. No, licenciada, Luciana simplemente. Esta frase viene un poco desde este modelo médico, ¿no? De cómo vemos a las personas como personas enfermas. Al día de hoy que estoy trabajando con profesionales de salud, me sorprendo cada día de seguir escuchando y de todavía entender este enfoque médico de ver a las personas con discapacidad como personas enfermas y esta relación con un diagnóstico, ¿no? de una enfermedad. Entonces, para nosotros tiene que estar claro que la discapacidad no es una enfermedad, es una situación que se da por las diferentes barreras que enseguida las vamos a ver. Y este modelo médico que ha estado mucho tiempo y que todavía al día de hoy igual se sigue como que sigue estando presente, debemos cambiar de ver lo normal y lo anormal, ¿no? De lo enfermo y de lo sano. Estas palabras pueden ser muy subjetivas porque para ustedes, para mí, lo normal puede tener un concepto y lo anormal también. Entonces, no existe anormal y normal, ni enfermas ni sanos, ¿no? Y esta otra frase que dice, el problema no es la persona, sino el entorno, la sociedad. Luego de despertar y entender que no era la persona el problema, ¿no? Que no era la que tenía la enfermedad, a quien había que arreglar, solucionar para que se pueda incorporar a la sociedad, vino ya este enfoque social, ¿no? De entender que el problema había sido el entorno. Y esto para mí es importante comentarles porque un joven que es Ed Roberts, un usuario en silla de ruedas, lucha por ingresar a la universidad. Pero las universidades no lo aceptaban en ese entonces. No entendían cómo las personas con discapacidad podrían estudiar, ¿no? Él en esta lucha, en su persistencia, logra que lo acepten, hacen adaptaciones, colocan una primera rampa y se forma todo un movimiento de vida independiente en otros países. Entonces ya a partir de este movimiento es que se empieza a ver este modelo social y entender las múltiples barreras que hay en el entorno. Podemos imaginarnos las de infraestructura, las físicas, ¿no? Como los edificios, las gradas, las calles, los baños, ¿no? Y entre otras que enseguida vamos a ver. Entonces, a partir de ese modelo es que podemos comprender que nosotros, ustedes, yo, parte de la sociedad, podemos ser facilitadores o podemos ser parte de una barrera también para una persona con discapacidad y hacer que esta situación de discapacidad pues sea más evidente, ¿no? Solo un apartado y de manera muy rápida. En Bolivia está la Ley 223, donde habla sobre el derecho a la accesibilidad, habla sobre las infraestructuras que tienen que tener las condiciones. El Ministerio de Obras Públicas ha recopilado información de la ISO a través de IPNORCA y ha generado este documento que son las 17 normas. Esto está en los materiales que tienen de apoyo, así que lo pueden acceder ahí. Y son como recomendaciones tanto para personas con discapacidad física, auditiva y visual, ¿no? Contempla, digamos, que estas discapacidades. No tiene una obligatoriedad, es más una recomendación. Y en este caso, ¿para quiénes? Principalmente para aquellos que diseñan edificios, diseñan avenidas, parques, plazas, toda la parte urbanística, ¿no? Entonces, estos son como recomendaciones. Luego tenemos la Ley 977, donde también habla sobre que hay que brindar una accesibilidad. Ahora, si hablamos muy general, pues sí, podemos decir que tenemos un marco normativo. Me olvidaba, perdón. Está el reglamento de accesibilidad, que este documento también está dentro de los materiales de apoyo, que lo ha elaborado el Ministerio de Educación.
donde habla específicamente de la accesibilidad. Entonces hay toda una serie de recomendaciones, están las imágenes, la parte de los criterios técnicos de medidas, cuánto de ancho, de altura, de las rampas, las pendientes, las puertas, etcétera, ¿no? Y en La Paz, en el municipio de La Paz, está la ley autonómica 209, que es para las personas con discapacidad. Entonces, si bien se habla de la accesibilidad y de que los espacios tienen que ser accesibles y que tenemos que generar la accesibilidad y realizar ajustes razonables, siempre hay una debilidad del cómo, ¿no? El cómo se realiza, cómo se implementa. Porque acá nosotros tenemos que analizar que hay 3 términos que el día de hoy vamos a entender. Uno es el diseño universal, el segundo es accesibilidad y el tercero son ajustes razonables. Nuestras ciudades ya están construidas, hay edificios ya construidos, plazas, avenidas, calles, etcétera, donde no han contemplado un diseño universal. Muchos pueden pueden ser accesibles en algunos aspectos, ¿no? En cambio, si vemos que se está elaborando un proyecto para decir, vamos a construir, no sé, una escuela, vamos a construir un hospital, un centro de salud, vamos a diseñar una plaza recreativa. Todo esto que está para diseñar es ahí donde se tiene que aprovechar de tomar todos estos criterios de accesibilidad para que este sea un diseño universal, que enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Esto para darles una entrada. Pero antes de analizar estos 3 conceptos, nosotros debemos comprender cómo interactuamos y cómo interactúan las personas con discapacidad. Acá podemos ver una imagen, ahí haciendo, para las personas que no ven, es una persona que está en el lado izquierdo de la pantalla y está realizando una seña con sus manos. Es un varón. Y allí, bueno, tengo la pregunta que dice, ¿qué tipo de discapacidad representa este icono? Y el icono es una oreja que tiene una barra diagonal. Lo pueden escribir, de hecho esto es súper fácil, entonces diríamos que es la discapacidad auditiva. Estos iconos los van a encontrar en la guía de las 17 normas del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Con las mismas características. ¿Cómo interactúan las personas con discapacidad auditiva? Las personas sordas, las personas hipoacúsicas. Esta es una pregunta que debemos hacernos porque nos va a permitir luego entender cuáles son las barreras y cuáles son los facilitadores. ¿Alguien me puede mencionar cómo interactúan las personas con discapacidad para acceder, por ejemplo, a la información, a la comunicación? Lo pueden también escribir. A ver, ¿quién se anima? Muy puntual, tal vez. Voy a ir leyendo las opiniones un rato. Gracias, Martita. ¿No? Acá está Magali Pérez, que es Aufa Petsamec. Algunas discapacidades son originadas por enfermedades crónicas y degenerativas. No se curarán, pero sí pueden atenderse. La discapacidad no se cura, es una condición de vida. Valeria Rodríguez, discapacidad auditiva a través de la LCB. Ese es el comentario. Gracias, Martita. Voy a retroceder a los otros 2 comentarios. Debemos diferenciar las causas, que si una enfermedad puede generar una situación de discapacidad por causa de una enfermedad, ¿no? Y debemos también entender, sí, que hay discapacidades muy graves donde son totalmente dependientes de una persona, ¿no? Es verdad, están postrados en la cama. Pero sí, no debemos ver a las personas a las personas con discapacidad como personas enfermas, ¿ya? Eso solo como un punto de aclaración. Respecto a esto, la LCB, sí, para las personas sordas, su lengua principal, su L1, es la lengua de señas.
Y para las personas hipoacúsicas, pues también habrá otras formas de comunicación y utilizarán de pronto algunos aparatos ortésicos para tal vez poder escuchar mejor. Capaz su pérdida auditiva es progresiva, entonces ellos sí pueden comunicarse a través de la verbalización, pueden hablar y pueden tener un nivel de lectoescritura bastante bueno. Entonces ellos, si ven un video y hay un subtitulado, pues van a poder acceder a la información, ¿no? A través del subtitulado. Para las personas sordas es importante el intérprete de lengua de señas. Entonces acá yo les voy a plantear algunas como que pautas que tenemos que tomar en cuenta. Identificar la pérdida auditiva. Si es una persona hipoacúsica, ¿cuánto de pérdida auditiva tiene? Izquierdo, derecho, si está en un aula, ¿dónde lo vamos a ubicar? Es parte de realizar los ajustes razonables. Si el profesor identifica que es un niño o una niña que tiene hipoacusia, hay que identificar el grado de pérdida auditiva y empezar a hacer los ajustes. Bueno, se sentará adelante, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, etc. Identificar el nivel de lectoescritura. No todas las personas sordas llegan a tener un nivel de lectoescritura bueno. Entonces, las palabras son cortas, ¿no? No utilizan conectores. Entonces, si nosotros vamos a brindar textos, materiales impresos, con terminología técnica, pues capaz que no se llegue al 100% de la comprensión de este documento que les estamos facilitando. Entonces es importante también identificar el nivel de lectoescritura para ver qué material les vamos a brindar, ¿no? O cómo vamos a realizar estas adaptaciones, que esto creo que ya lo han visto anteriormente. Mantener un lenguaje pausado, no taparnos la boca, estar frente a la persona, no hablar tal vez rápidamente, no hablar tampoco muy lento, ¿no? Realizar orientaciones escritas sencillas, simples, con un lenguaje simple. Identificar si se va a requerir algún sistema aumentativo, que esto también ya lo han visto. Verificar si podemos utilizar algunas aplicaciones, como dice acá la transcripción instantánea, que creo también ya la han visto anteriormente, para las personas hipoacúsicas, por ejemplo. Personas sordas que también pueden leer y no haya un intérprete de lengua de señas. Repetir la información. Debemos eliminar o minimizar las distracciones visuales para poder garantizar la información que les estamos dando y no malinterpretar los gestos, ¿no? Esto es importante. Muy general, que es importante que nosotros sepamos. El intérprete de lengua de señas, que es lo fundamental, ¿no? Si garantizamos el intérprete de lengua de señas, entonces estamos en buen camino. Si no hay un intérprete de lengua de señas, tenemos que ver otras opciones de comunicación. Un cuaderno, un texto, si no hay un cuaderno, el celular, poder escribir. Hay aplicaciones que nos permiten también traducir a través de un intérprete. No se garantiza la información realmente, pero bueno, están todavía en ese proceso de generar ese tipo de aplicaciones. Y para las personas, por ejemplo, con hipoacusia, pues utilizarán prótesis auditiva, implante coclear, que esto les permite poder acceder a la información y poder interactuar con el entorno. Ahora, acá vemos una imagen de un joven que tiene rasgos de síndrome de Down. Y en el lado derecho está un icono con una carita y un signo de interrogación en la parte superior de la cabeza. Esto nos puede indicar que es una discapacidad intelectual. Respecto al icono, este es un icono que yo lo utilizo, pero van a encontrar diferentes formatos porque no hay uno oficial, ni desde el Ministerio de Salud, ni desde el Ministerio de Educación, ni desde ninguna institución para que, digamos, sea nuestro referente. Así que van a encontrar de diferentes colores o de diferentes diseños, ¿ya? ¿Cómo interactúan las personas con discapacidad? ¿Cómo llegan a aprender? ¿Qué requieren? ¿Cómo tiene que ser la comunicación?
qué insumos vamos a utilizar para garantizar un aprendizaje. Ustedes saben que la discapacidad intelectual es un deterioro cognitivo. Entonces tienen problemas del aprendizaje, tienen dificultades de memoria, entonces tiene que ser la información repetida, ¿no? En el mismo orden lógico. Esto es fundamental. Entonces, algunas de las recomendaciones que nosotros podemos tener de manera muy general, sí utilizar imágenes, ¿no? Organizadores gráficos para destacar estas ideas fundamentales. Poner ejemplos. Y si estamos enseñando algo que tiene pasos, entonces tiene que tener un orden lógico. 1, se hace esto. 2, se hace esto. 3, se hace esto otro. Vuelvo a repetir la información en el mismo orden. Si no, voy a causar una confusión en las personas con discapacidad intelectual. Entonces, esto es importante. Información que estoy elaborando en un afiche, utilizando imágenes de igual manera, en un orden lógico, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, porque si yo pongo la información, por más bonito que se vea, es parte de la accesibilidad, esta información que les estoy dando. A mí me puede parecer bonito 1 aquí abajo, 2 arriba, 3 a este otro costado y 4 ahí, y lo podríamos entender, pero no estamos facilitando la información, estamos haciendo que las personas hagan más esfuerzo cognitivo para entender, ya, este es el orden, ¿no? Entonces, esta no es la idea. Siempre un orden lógico. Lenguaje simple. Y ahora en temas de accesibilidad e infoaccesibilidad, hay muchas instituciones y personas activistas que están empezando a elaborar documentos en lectura fácil. Por ejemplo, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si ustedes ponen en lectura fácil, van a poder descargar. Entonces tiene bastantes imágenes, son palabras muy simples, los artículos muy resumidos, donde la persona que está leyendo va a tener la información, al igual que el otro texto, con palabras o terminología más técnica, ¿no? Entonces, esto ya se está promoviendo bastante. Han trabajado textos como, no sé, uno de ellos era Don Quijote de la Mancha, si no recuerdo, que es un libro bastante voluminoso, y lo han convertido en un texto de fácil lectura, ¿no? Entonces, el uso de pictogramas, ya han estado viendo igual algunas aplicaciones que puede ayudar en poder facilitar la información a través de las imágenes, iconografías, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Ayudas, memorias. Sobre todo en el ámbito laboral, si el trabajo es metódico, no sé, por ejemplo, en calidad, que tienen que revisar los productos, ¿no? Es algo que todo el día va a ser lo mismo. Y podemos trabajar con ayudas, memorias al inicio, ¿no? Cuando la persona se está incorporando, para que poco a poco se vaya apropiando y ya con la repetición, pues, lo tenga asimilado y lo pueda hacer de manera más autónoma. Así como hay discapacidades visibles, ¿no? Como, por ejemplo, las discapacidades físicas, hay discapacidades que son invisibles, pero que al momento de interactuar es que podemos identificar y decir, sí, tiene una discapacidad o tiene algún tipo de trastorno, y estamos hablando de la discapacidad psíquica mental, que es todo un mundo de información, ¿no? Porque hay muchos, acá sí hay muchos tipos de trastornos que tienen las personas, pero ¿en qué momento llegan a tener un carnet de discapacidad o estar en una situación de discapacidad? Es que no han mejorado, ni a través de un tratamiento médico con un psiquiatra, ni tomando los medicamentos, no ha mejorado, al contrario, ha ido empeorando la situación. De pronto las crisis han sido mucho más fuertes, mucho más evidentes, estos cambios de comportamiento, que de un momento está bien y de otro está agresivo, pueden llegar a agredir físicamente, verbalmente.
Entonces, esto es todo un gamaje, pero sí, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que es un comportamiento, son cambios de comportamiento bruscos que tiene al momento de interactuar con su entorno. Las personas con discapacidad psíquica, si están ingresando a un proceso de formación, por ejemplo, debemos identificar, según su último informe médico, cómo está, ¿no? Si puede ser parte de un proceso de formación, si puede incluirse laboralmente, porque debemos identificar si está con algún tipo de tratamiento. Esto nos permite también prever, ¿no? Estar más atentos, porque si ya veo algún cambio de comportamiento muy brusco, entonces contactarnos hablar con la persona y también con la familia, ¿no? Decir, bueno, ¿está siguiendo su tratamiento? ¿Está tomando el medicamento o no? Porque hemos identificado comportamientos muy, muy bruscos, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que tomar en cuenta. Y las personas con discapacidad visual. ¿Cómo interactúan las personas con discapacidad visual para acceder a la información? A ver, no sé si ahí pueden escribirlo en el chat, pueden activar el audio. ¿Cómo acceden a la información? ¿Quién se anima? ¿Algún valiente por ahí? ¿Cómo acceden a la información? ¿Cómo interactúan con el entorno? A ver, ¿quién se anima? Participen. A través de todos los demás sentidos, quizás, como el oído, el tacto. Así es evidentemente el oído y el tacto es que van desarrollando estos sentidos. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo acceden a la información, por ejemplo, digital? Estar frente a una computadora, poder acceder a libros. ¿Cómo lo hacen? En el común, a través del oído, ¿no? Pero ahora estamos con políticas, con medios que les permiten, ¿no? En el idioma, en el braille. Por ejemplo, yo tenía un compañero de trabajo que era el telefonista, ¿no? Y muchos decían, pero el Richard es el telefonista, pero no ve. Pero el Richard tenía un teléfono especial, ¿no? Entonces, él era la centralita, quiero hablar con legal, y él te pasaba. Y yo pasaba por su lado, era un edificio de 8 pisos, no nos conocíamos mucho los trabajadores, pero yo pasaba por su lado y me decía, Eliana Medina, de Tarija. Y él conocía mi voz, porque cuando pasaba llamadas por la centralita, él sabía mi voz. Entonces podemos decir que se ha modernizado muchísimo, se ha actualizado, y hay la lectura, hay los mismos palitos que son especiales, que para muchos no debe ser muy accesible, pero tenemos, ¿no? Pienso yo. Muchas gracias por la participación. Gracias. ¿Alguien más se anima a aportar? Creo que nadie más. En la discapacidad visual, pues están las personas que tienen una pérdida visual total, son personas ciegas, y están las personas con baja visión, ¿no? Entonces, creo que analizando en general, es diferente nacer con una discapacidad y adquirir una discapacidad, ¿no? Entonces, los procesos de asimilación son muy diferentes. ¿Cómo acceden las personas? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo una persona ciega sale de su casa? ¿Necesita estar sí o sí acompañado? ¿Lo puede hacer solo? ¿Utilizan los lectores de pantalla?
son diferentes aspectos que nosotros tenemos que como que considerar y entender cómo las personas ciegas interactúan con el entorno. Entonces, algo que tenemos que también como recomendaciones es ver el grado de pérdida visual en caso de que sean baja visión o si es una persona ciega. Identificar si se requiere algún tipo de sistema alternativo de comunicación. Ver qué ajustes podríamos trabajar si está en un proceso de formación, si son jóvenes que están incluidos en la escuela, y pues capaz que una grabadora le ayuda bastante para luego recordar lo que ha avanzado. Tal vez no será las 4 horas, pero sí en momentos que considere importante. Entonces sí se puede facilitar este tipo de ayudas técnicas. Si es una persona con baja visión, pues hay que facilitar documentos que tengan un tipo de letra amplio, grande, con un buen contraste de letra. Si vamos a colocar imágenes, que estas imágenes tengan el texto alternativo, es parte de la accesibilidad digital. Cuando nosotros estamos elaborando documentos y sabemos que una persona ciega va a acceder a este documento, tenemos que colocar el texto alternativo. Y el texto alternativo solo lo lee el lector de pantalla. Nosotros no lo vamos a ver. Pero sí el lector de pantalla va a poder reconocer todo lo que yo he escrito de esta imagen, ¿no? Es para brindar información de estas imágenes. Importantes porque no cualquier imagen le vamos a poner un texto alternativo. Y también hay todo un parámetro para poder hacer documentos accesibles utilizando todas las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, etc. Utilizar el tamaño de letras amplios, descripción de las imágenes, si estamos en un taller y sé que hay personas con baja visión o personas ciegas, pues, y voy a utilizar imágenes, tenemos que describirlas, sí o sí. Identificar si la persona sabe utilizar los lectores de pantalla, como por ejemplo el sistema JAWS, o no. Esto nos va a poder también permitir decir, mira, si no has aprendido a manejar el lector de pantalla, porque no es fácil, entonces te podemos derivar, ¿dónde? Al IDC, que tienen centros de rehabilitación. Entonces ahí ellos van a aprender a las actividades básicas de la vida diaria, vestirse, alimentar, preparar su comida, salir, desplazarse en la calle, manejar sistemas digitales, los lectores de pantalla, acceder a una computadora, saberla manejar, utilizar el celular, etcétera, ¿no? Entonces, esto es también importante que ustedes sepan. Amplificadores de pantalla, uso de lupas, ¿no? Que son parte también de las ayudas técnicas o ajustes que podríamos hacer. Entonces, el braille sí es importante, pero recordemos que el braille no va a ser utilizado para textos completos, porque imagínense el volumen de hojas en braille que sería si yo digo, quiero que un texto de 100 hojas esté en braille. No es posible, ¿no? Sí podemos utilizar resúmenes, un resumen y poderlo convertir en braille. Lo otro son los audiolibros, son libros que a través de los lectores de pantalla, pues voy a poder acceder a esa información de estos libros. Ya se está trabajando bastante en estos documentos en PDF y que tengan este formato accesible para que también a través de una aplicación yo pueda acceder a la información de estos documentos, pero tienen que estar bien elaborados, ¿no? El bastón, para que puedan desplazarse en nuestras calles maravillosas de La Paz, entre las subidas y bajadas, y las personas con sordoceguera, que tienen otra forma de comunicarse, ¿no? Que es a través del método Tadoma. Ellos no escuchan y no ven, entonces, ¿cómo se comunican? Y si tienen la oportunidad, pueden ver la historia de Helen Keller, que es una persona con sordoceguera, quien ha aprendido 5 idiomas, ha aprendido a comunicarse a través de este método Tadoma. Entonces, un poco de poder comprender cómo las personas ciegas interactúan con el entorno, ¿ya? Y finalmente tenemos las personas con discapacidad física,
Cuando hablamos nosotros de accesibilidad, lo primero que nos imaginamos es la silla de ruedas y las rampas, ¿no? Es como que automático. Pero no analizamos que también las otras discapacidades tienen múltiples barreras de interacción, de desplazamientos, de acceso a la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discapacidad física, que es también muy amplio, puede tener diferentes causas, puede ser de nacimiento, puede ser a través de un accidente o también de una enfermedad. Aquellas personas que tienen diabetes y ha sido ya avanzado pueden llegar a amputar partes de su cuerpo. Lo que nosotros tenemos que identificar es cómo se desplaza, si tiene alguna dificultad para desplazarse. Si se desplaza, ¿cuánto? 1 cuadra, 5 minutos, 10 minutos, porque luego tal vez se cansa o no puede, o utiliza un bastón, muletas, puede subir gradas o no. Tenemos que ver el nivel de funcionalidad, si tiene las manos, si en las manos tiene alguna dificultad de prensión, agarre. Si, por ejemplo, esto se ve bastante en el ámbito laboral, porque si hay una convocatoria donde se pueden postular personas con discapacidad y resulta que todos los días tiene que trasladar objetos pesados y es una persona que tiene una discapacidad física y a causa de una enfermedad que podría ser artritis reumatoidea. Entonces acá estaríamos empeorando esta situación por estas actividades que realiza todos los días, ¿no? Por eso es importante que podamos tener la mayor cantidad de información respecto a la persona sobre las dificultades y potencialidades que tiene, ¿no? Esto nos va a permitir saber qué adaptaciones vamos a hacer, qué facilitadores vamos a colocar y cuáles podrían ser las barreras, ¿no? Y analizar cómo las podemos eliminar. Ahora, esto de acá es, después de todo lo que hemos visto y entender los diferentes tipos de discapacidad, es necesario que entendamos qué es la interseccionalidad, ¿no? Son diferentes factores como la edad, discapacidad, género y etnia. Estos factores pueden hacer que una persona esté en una situación de mayor riesgo, vulnerabilidad y discriminación. Entonces, en los proyectos, cuando se elabora un proyecto, tenemos que pensar en la interseccionalidad y de responder a estos factores. ¿Por qué? Una mujer que viene del campo, que tiene discapacidad y que es mayor, lastimosamente sufre múltiples tipos de discriminación. Uno, por ser mujer, el otro por tener discapacidad, el otro porque viene de la comunidad y capaz porque es mayor, ¿no? Entonces, imagínense estas características para una mujer en esta situación y que quiere generar una oportunidad de trabajo, quiere buscar una oportunidad de trabajo. ¿Cuántas barreras en la actualidad podemos analizar, no? Entonces, esto trabaja la interseccionalidad y cuando estamos intentando transversalizar, o yo diría, trabajar la inclusión de la discapacidad y transversalizar la accesibilidad en todas las acciones, tenemos que también tomar en cuenta en la edad, en la discapacidad, en el género y en la etnia, ¿no? Que estos pueden hacer que una persona esté en una situación de mayor discriminación en relación a otra persona o en mayor riesgo. Si nos ponemos a pensar en en una inundación, una persona adulta mayor y que además tiene una discapacidad, pues de seguro tiene muchas más desventajas de poder ser salvado, ¿no? O de salvarse por sí solo, porque se va a encontrar con muchas barreras en esta situación. Entonces, nuestras respuestas tienen que ser pensando en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a responder con este tipo de población? Esto, digamos que lo voy a dejar entre paréntesis. Ahora,
Las barreras que las personas con discapacidad afrontan en su día a día van a tener una afectación en su participación social, en su vida independiente, en su autonomía personal, en la interacción con el entorno, en exigir sus derechos y sus libertades y en la toma de decisiones. Esto por las barreras. ¿Y cuáles son los tipos de barreras? Tenemos las barreras físicas o ambientales. ¿Quién se anima a dar ejemplos, además de una imagen que tenemos en la pantalla, que es una silla de ruedas frente a todo un escalón de gradas? ¿Qué tipos de barreras ambientales más podemos identificar en el entorno, más allá de estas gradas frente a una silla de ruedas? Lo pueden escribir en el chat o también pueden activar el audio. ¿Quién se anima a dar algún ejemplo de barreras físicas o de infraestructura, ambientales? En este caso, digamos que están viendo una silla de ruedas y pueden relacionarlo a una discapacidad física. Pero ¿y las otras discapacidades? ¿Qué tipo de barreras físicas afrontan en su día a día? ¿Quién se anima? Ver, participen, porque yo nomás estoy hablando. Por ahí tengo la manito levantada. Adelante, por favor. Valeria Rodríguez. Sí, Adelante. tal vez pueden ser las calles, ¿no? Las mismas calles que a veces son intransitables hasta para nosotros, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de discapacidad, que tienen baches, ¿no? Entonces es difícil. Igual el tema de poder ayudar a una persona que en el transporte público, ¿no? Y no solamente a personas que tengan discapacidad motora, sino también discapacidad visual. Un claro ejemplo, por ejemplo, cerca de la oficina hay una persona con discapacidad visual que se para todos los días en un mismo lugar, ¿no? Y esperando que alguien lo ayude a poder subirse a un transporte público. Y a veces es lamentable porque se queda mucho tiempo, ¿no? Entonces uno va y le dice a dónde tiene que ir y hasta ya conozco cuál es su ruta, ¿no? Pero es una de las barreras, como te digo, que no solamente se ve en el tema de la calle, el transporte público, ¿no? Sino también, no solamente son las escaleras, ¿no? Y no solo ese tipo de discapacidades, un montón, como decía. Hay una interferencia de tu audio. Hola, hola. Sí, alguien está encendido con su micrófono. Gracias. Gracias. ¿No? Gracias. Entonces, sí, eso. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, En el chat hay unas participaciones que dicen lo siguiente. Hay una persona que dice, Eric, vivo con un trastorno mental esquizoafectivo. ¿Qué accesibilidad habría para las personas con trastornos mentales? Paola Moreno dice, en el caso de discapacidad visual tienen lectores de pantalla. Eso les facilita comunicarse y recibir información. Alfa Tassemek dice, con las personas psicosociales el uso de tecnología es prioritario. Evitar la ironía y tener un orden estricto de elementos, evitar mucha teorización. Noelia dice, transporte público. Fer Figueroa dice, el desnivel de las aceras. Wilfredo Castro indica una pasarela. Delia Quispe, que vean huecos en las calles. Pamela Agudo indica los medios de transporte. Noelia Ramírez, semáforos no acorde para las personas con discapacidad visual. Fer Figueroa, en las oficinas de servicios públicos y privados, al margen de la señalética, no cuentan con personal para atender a las personas con discapacidad. Pamela Agudo, los conflictos sociales que modifica el tránsito. Exacto. Gracias, Martita. Todo lo que han mencionado es parte de una mayoría corresponde a estas barreras físicas, ¿no? Y no solo las gradas o que no hay una rampa, sino que afecta a una persona con discapacidad en silla de ruedas. Y como alguien decía, nosotros que salimos de nuestras casas, nos topamos con las aceras lleno de puestos de comerciantes que están al medio de la acera y que también son
un obstáculo para las personas ciegas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros también vamos afrontando ese tipo de barreras, ¿no? Ahora vamos a describir el segundo tipo de barrera por la que afrontan las personas con discapacidad, y es la información, es cómo acceder a la información y a la comunicación. Esto es algo que se está trabajando en nuestro país, pero tampoco todavía falta mucho por hacer, ¿no? Vemos medios de comunicación que no tienen intérprete de lengua de señas o solo un horario exclusivo, y es en la medianoche, donde de pronto ya todos están durmiendo, no se garantiza la información, por ejemplo, ¿no? Para las personas sordas. Vemos que materiales, documentos que nosotros digitalizamos, estamos elaborando y los compartimos, no son accesibles. Elaboramos afiches, banners, y estos para nada son accesibles. Hay poca información en braille. Por ejemplo, en la imagen de esta diapositiva está un menú de comida, y en algunos restaurantes que creo que acá no, la verdad no he visto, pero capaz que sí hay, es que puedan tener en cada descripción de cada comida también el braille sobrepuesto, ¿no? Para que una persona ciega también pueda acceder a la información a través del braille. Utilizar iconos donde una persona con discapacidad intelectual pueda ser fácil indicar qué tipo de comida quiere a través de estas imágenes, ¿no? Y no utilizar nombres tan extraños y raros. Que tenga un orden lógico, esto facilita la información, ¿no? Entonces, acceder a la información y brindar información es algo que hacemos nosotros todo el tiempo. Publicamos en el Facebook imágenes, y si sabemos que tenemos contactos que son personas ciegas, no ponemos el texto alternativo, entonces tampoco les estamos invitando a que accedan a nuestra información. Ya las aplicaciones están trabajando con un diseño universal. Instagram, todas las imágenes que ustedes suben a esta plataforma, automáticamente coloca el texto alternativo, ¿no? Para que las personas ciegas, a través del lector de pantalla, puedan acceder a la información de esa imagen. Facebook tiene esa opción, pero es muy corta, ¿no? Entonces, siempre hay que mejorar la redacción. Entonces, es importante cómo estamos brindando la información, los videos, estamos elaborando ya dentro de nuestro proyecto o de este trabajo que vamos a hacer, está elaborar videos. Bueno, que estos videos sean accesibles, aunque nuestra población beneficiaria no necesariamente hayan personas sordas, pero es parte de la accesibilidad. Entonces, tiene que haber un intérprete de lengua de señas, tiene que haber un subtitulado, y todas las características que tiene un video, ¿no? Entonces, es importante la información. Y esta es una de las barreras. La tercera barrera es la barrera institucional. ¿A qué se refiere cuando hablamos de barreras institucionales? Por ejemplo, es cuando aquellas empresas grandes, ustedes saben de la ley 977, que invita a empresas públicas y privadas a contratar personas con discapacidad. Pero resulta que en estas empresas los que toman decisiones desconocen de esta ley, desconocen de la temática de la discapacidad, piensan que las personas con discapacidad no van a aportar en sus empresas. Entonces, es una barrera institucional porque está afectando a toda una institución. Su personal no está sensibilizado, no hay políticas de inclusión, no se maneja ni siquiera la inclusión. Entonces, ya es una barrera institucional y que puede afectar a muchas personas y que hace que muchas personas que son parte de la institución también tengan un rol de ser una barrera.
¿no? Porque también desconocen de la información. A esto se refiere barreras institucionales, es cuando no hay políticas, ¿no? No se ha tomado en cuenta las políticas para trabajar con determinadas poblaciones. Esta es otra de las barreras que se tienen que trabajar e ir eliminando, minimizando. Y la cuarta barrera, que es una de las más difíciles, que es la barrera actitudinal. De nada sirve que un espacio, una escuela sea accesible, que tenga rampa, que de pronto tenga ascensor, cuando el director de la escuela o el responsable de la universidad no va a tener una actitud de predisposición y decir, bueno, acá vamos a incluir realmente a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si los tomadores de decisiones tienen una mala actitud, no hay una predisposición para trabajar, no vamos a tener un avance, ¿no? Entonces, esta barrera actitudinal es una de las más difíciles de trabajar, ¿no? Pero estamos en ese día a día de generar estos espacios de sensibilización y concienciación para ir eliminando poco a poco esta barrera actitudinal. Ahora, ya identificando todas estas barreras, ¿cómo podemos eliminar estos factores que hacen que una persona esté en una situación de discapacidad? Y es lo que veíamos, les comentaba hace un momento, ¿no? Estas tres palabras importantes. La primera, que es el diseño universal, que es cuando empezamos de cero, ¿no? Cuando quiero construir una casa, la casa de mi papá, o la casa, mi casa, porque voy a pensar que yo voy a ser un adulto mayor y capaz voy a tener una pérdida auditiva, capaz mis articulaciones se van a ir degenerando, entonces voy a hacer que mi casa tenga un diseño universal. Entonces, todos los criterios de accesibilidad lo voy a plasmar en este proyecto, ¿no? Esto es lo que plantea el diseño universal. Pero voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? ¿Qué es un diseño universal? Dice, es el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, en mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado, es decir, solo para un tipo de discapacidad, ¿no? El diseño universal no excluirá los dispositivos de asistencia para determinados grupos de personas con discapacidad cuando sea necesario. Esto es de la convención, este concepto. Entonces, acá, cuando hablamos de diseño universal, y estamos diseñando algo, tomando unos principios, estoy trabajando para que un adulto mayor, una mujer embarazada, una persona que ha tenido alguna lesión temporal y capaz está utilizando muletas, se ha fracturado parte de su cuerpo, los niños, personas con discapacidad, personas con movilidad reducida puedan acceder y puedan disfrutar de estos entornos, de estos productos, de estos servicios, de estos programas, ¿no? Generando la mayor autonomía posible para la mayor cantidad de personas. Este es el diseño universal. Esto es lo ideal, pero esto se empieza de cero cuando estamos diseñando algo, ¿no? Como dice la palabra, diseñar algo. Pero nos damos cuenta en nuestro entorno que ya hay edificios construidos, ya hay calles construidas. Entonces tenemos que hacer que estos espacios sean accesibles, ¿no? Veré que si en el edificio pueda colocar una rampa de buena dimensión, con una buena pendiente para generar autonomía en las personas, porque esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. La accesibilidad, el diseño universal y los ajustes es para que las personas puedan ser más autónomos, más independientes. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de infraestructura, hablamos de la urbanización, hablamos de transporte, de comunicación, de las nuevas tecnologías. Y cada una de estas áreas tiene todo un criterio técnico, ¿no?
¿Cómo hacer un ascensor? ¿Qué dimensiones tiene que tener? Tiene que tener braille, tiene que tener mínimamente 1 metro de ancho. ¿Cómo van a ser las rampas? Pues las rampas serán de una pendiente del 8% hasta máximo el 12%, tendrá un largo específico, tiene que tener las barras de sujeción sí o sí, porque si no tiene, entonces no es accesible. ¿Cómo serán los baños, no? Entonces, todo tiene un criterio técnico, una dimensión específica para garantizar la accesibilidad. ¿Cómo tienen que ser las señalizaciones en la calle? Tiene que coincidir estas rampas entre una cuadra y la otra. Tienen que estar alineadas, no tienen que estar chuecas. Las líneas cebra tienen que estar bien pintadas, bien claras. La señalización, alguien decía los semáforos, no todos son accesibles para las personas ciegas, ¿no? Materiales, etcétera. Entonces, cada apartado tiene un criterio. Esto, por ejemplo, si ustedes luego revisan el documento de las 17 normas del Ministerio de Obras Públicas, ahí está todos los criterios. Y si revisan el documento del Ministerio de Educación, también están todas las características para que una escuela, un colegio, sea accesible, ¿no? Entonces, por ejemplo, el teleférico es un medio de transporte accesible y esto sí ha sido pensado con un diseño universal, porque cuando estaban planificando la construcción, el diseño con los arquitectos, dijeron, ya, sí, tiene que tener ascensor. Sí, tiene que tener dentro del mobiliario, los baños tienen que ser accesibles, tiene que tener señalización podotáctil, tiene que tener una señalética. Entonces, ha sido pensado con un diseño universal. De que hay cosas que hay que mejorar, con seguridad sí, pero el teleférico sí se puede considerar tanto la edificación como un medio de transporte accesible, ¿no? Porque ha sido diseñado justamente para responder a la mayor cantidad de personas. ¿Qué opinan del Huayna-Bus? ¿Este será accesible? Huayna-Bus, el Pumacatari. ¿Qué opinan de esto? ¿Será que han hecho adaptaciones, han hecho ajustes razonables? ¿Quién se anima a analizar el Huayna-Bus? Adelante, por favor. Yo creo que sí es universal porque, bueno, le faltan, hay cosas que le faltan, por ejemplo, para los perritos guías o para los acompañantes guías, pero sí está diseñado para el uso de todos, con un área de mejor accesibilidad para las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y yo creo que más bien nos hace muy funcionales con eso, tanto el teleférico como el Puma, nos ayudan a convivir de una manera mucho más armoniosa, pero también de una manera visible que podemos utilizar todos ese transporte y no es que las personas con discapacidad tengan que utilizar específicamente un radiotaxi o un taxi. Ellos también pueden optar y realmente se transportan de manera muy eficaz en estos espacios. Claro que por la topografía de La Paz en este caso, sí hay cosas que deberíamos de mejorar mucho, ¿no? Como por ejemplo las paradas que a veces están en unas subidotas pero bueno, eso creo que es un poco de la topografía de nuestra ciudad más que del transporte. Muchas gracias. Sí, el Huayna-Bus es considerado como un diseño universal porque ha sido diseñado desde su planificación con los ingenieros de decir, sí, esto va a tener la plataforma elevadora para las personas con discapacidad, van a estar sentados en en este sector, vamos a tener los cinturones de seguridad para los adultos mayores, los niños. Entonces sí tiene un enfoque de un diseño universal, ¿no? Y como todo, que seguramente es mejorable, por supuesto, pero este es un ejemplo de un diseño universal y que tiene los criterios de accesibilidad, ¿no? Esto es importante entenderlo.
A diferencia, por ejemplo, de otros buses, que en Cochabamba, por ejemplo, CB es un medio de transporte como un tipo radiotaxi, que cuenta con algunos de sus autos que los han adaptado, han hecho ajustes razonables, ¿no? Han adaptado. No es que desde su diseño inicial ha sido accesible, no, han tenido que adaptar. Entonces, a eso se llama ajustes razonables, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver, hay una imagen con una rampa que es del Banco Unión y que tiene una pendiente bastante elevada, pero además el ancho de la rampa también no es adecuada, ¿no? Entonces, podemos identificar en nuestras calles, en nuestra ciudad, muchos ejemplos como estos, ¿no? Y esto ha sido porque de pronto la ASFI dijo, ya, todos los bancos tienen que ser accesibles y tienen que tener rampas, punto. Pero cuando han implementado por una reglamentación, lo han hecho sin un criterio técnico, solo por cumplir, ¿no? Para que no haya una multa, para que no tengan que estar pagando algo adicional, no tengan una observación, han puesto rampas como estas en muchas entidades bancarias, ¿no? Y no solo bancarias, sino esto también lo vamos a ver en otro tipo de accesos a instituciones y empresas que son inadecuadas. Ay, no se ve mi otra imagen. Ay, qué pena, he puesto la imagen. Son otras rampas similares a estas, tanto de instituciones públicas como la del Ministerio de Salud, que había capturado la pantalla, y otra de un edificio que parecía un resbalín, ¿no? Entonces son barreras arquitectónicas. En esta otra imagen se ve una esquina de una calle, que esta está por la Illampu y Sagárnaga, si no me equivoco. Han elaborado una mejora en esta acera colocando la señalización podotáctil. Pero no han tomado en cuenta el poste en medio, ¿no? Entonces, cuando una persona ciega se desplaza por esta calle a través del bastón, llega a chocarse con un poste. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque ellos simplemente han colocado por colocar la señalización podotáctil. Recuerden que los mosaicos que tienen los puntitos redondos es de alerta. Es como decir, hay que frenar porque puede ser que estén medios de transporte o porque tenga que pasar de una calle a la otra. Entonces, los redonditos siempre son, o los botones son una alerta, a diferencia de los otros mosaicos que tienen ya las líneas longitudinales, ¿no? Que permite el bastón encaminarse. Entonces, este diseño, si bien han dicho hagamos accesible, pero no han tomado en cuenta que al momento de colocar, las personas que han colocado lo han hecho mal. Entonces, al final ahí la accesibilidad se rompe, ¿no? No es efectiva. Tenemos otra imagen que es un cajero automático de un banco, que es la entidad, es el Banco Visa. Y este cajero, yo lo medí, mide 60 de ancho en la puerta y tiene 2 escalones. Es sumamente inaccesible. Yo paso recurrentemente por este cajero, por eso es que tomé esta imagen, y una persona que no tiene discapacidad, pero capaz tiene sobrepeso o tiene obesidad, le cuesta ingresar a este cajero. Es que es realmente inaccesible, ¿no? Las rampas, tengo otra imagen, la voy a describir, es una pequeña rampa que se ha colocado al salir de un baño público del teleférico, y esta rampa nos conecta inmediatamente con un poste que está enfrente. Deben ser como unos 40 centímetros que separa al momento de concluir la rampa y que nos conecta con el poste. Este es otro diseño, mal diseño, ¿no? Es decir, que son mejorables, pero nuevamente hemos hecho un diseño sin realmente tomar criterios técnicos de accesibilidad. Hemos puesto la rampa por poner y por cumplir, pero no hemos visto
la otra barrera, que es en este caso el poste. Y luego hemos también tomado una imagen sobre los baños, que si bien tienen barras de sujeción para las personas usuarias en silla de ruedas o una persona adulta mayor, no están bien colocadas, porque una barra de sujeción está casi a 1 metro de distancia del inodoro. Entonces, no es útil, ¿no? Si bien podría parecer accesible, no es accesible, porque no genera en absoluto autonomía en las personas en su uso. Otro aspecto importante que es la señalización. Y van a disculpar porque mi imagen de la señalización podotáctil tapa la imagen de la señalética, pero las personas que han podido apreciar el teleférico realmente han podido evidenciar que está muy bien señalizado y en algunos espacios sobre señalizado, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos también porque podemos causar una confusión de información visual, tantos iconos, tantas letras en un espacio. Entonces, yo digo, no, pero estoy brindando información accesible, están los iconos, tamaño grande de las letras, sí, pero puedo causar también una confusión con tanta información y que no esté bien organizada, ¿no? Entonces, respecto a la señalización también es importante. Cuando hablamos de accesibilidad, entonces tenemos que entender que la persona tiene que ingresar, tiene que poder llegar, tiene que poder ingresar, tiene que poder circular, tiene que poder acceder, interactuar y salir, ¿no? Entonces, estos aspectos nos permiten medir y evaluar y decir, sí, esto es realmente accesible, ¿no? Porque me permite ingresar, acceder, circular entre un piso y el otro, entre los diferentes ambientes, áreas comunes, y puedo salir, puedo retornar a mi casa, ¿no? Entonces, no hemos roto la cadena de accesibilidad. Ahora, cuando no ha sido pensado con un diseño universal, cuando no ha sido mejorable ni con la accesibilidad, debemos optar por los ajustes razonables. Los ajustes razonables sí tienen una característica personal, ¿no? Evaluar las características de la persona para poder plantear una solución, una alternativa para generar mayor autonomía. No tiene que generar una carga desproporcionada, como dice, tiene que ser razonable, hablando también económicamente. No tienen que costar un monto elevado, sino ya no sería un ajuste razonable. Entonces, dentro de los ajustes razonables, y para identificar el ajuste razonable, tenemos que evaluar las capacidades de la persona. Tenemos que identificar los intereses, qué oportunidades puede tener, tenemos que identificar las barreras, medir el nivel de participación y tenemos que identificar qué posibles adaptaciones voy a hacer con la persona. La participación de la persona con discapacidad es fundamental, porque si yo asumo una solución, porque a mí me parece, porque mi experiencia me lo ha planteado así, o me dice que esta es la mejor alternativa, podemos estar errando. Entonces, siempre tenemos que consultar a la persona para ver y ratificar si efectivamente lo que estoy proponiendo es adecuado. Si la persona está de acuerdo y nos da otras alternativas para hacer un ajuste razonable, perfecto. Ahí estoy garantizando la participación de la persona. Nunca tomemos decisiones sin consultar a la persona. Dentro de los ajustes razonables se ve bastante en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Principalmente se habla mucho de los ajustes razonables. Y acá en una imagen, de algunos otros ajustes razonables que he podido capturar de 2 personas con discapacidad que las conozco, estas imágenes, son 2 imágenes. Uno a la izquierda son 2 jóvenes en sus motos adaptadas para usuarios en silla de ruedas. Y en la imagen de la derecha
tiene las características de una moto tipo carrito que la han adaptado para que igual un usuario en silla de ruedas pueda ingresar, ¿no? Estos son ajustes razonables que han hecho. ¿Me entienden? Han analizado la situación de la persona y han dicho, sí, así podemos adaptar esto, lo podemos ajustar a sus medidas, a sus dimensiones, a las características de la persona. Entonces, esto es un ejemplo. Luego está otra imagen de un minibús común y corriente, pero que tenía el timbre, habían adaptado, ¿no? Para que las personas puedan tocar el timbre al momento de que quieran bajar en una determinada esquina. Esto también es un ajuste razonable, porque el auto no venía con estas características, el minibús no ha sido creado con estas características, pero sí se ha hecho una adaptación. Y en este caso, capaz algunos digan, sí, para las personas sordas también, pero cualquier otra persona puede llegar a usarlo. Incluso pensando en que el conductor es una persona con baja audición. Entonces, el timbre le permite tener el sonido más de cerca. Y en otra oportunidad, también he visto que han colocado un foco, ¿no? Entonces, esto es parte de los ajustes. Cuando hablamos de inclusión laboral y relacionamos los ajustes, pues estarán pantallas. Para una persona con baja visión, y si tiene que trabajar con una pantalla, pues no le voy a dar una laptop o una pantalla pequeña. Diré, tengo que conseguir una pantalla más grande para que pueda acceder de mejor manera a la información. Nosotros teníamos una compañera de trabajo con baja visión y que utilizaba la lupa para identificar los números y hacer sus registros, ¿no? Porque teníamos que hacer bastantes registros con números. Entonces, la lupa ya es parte de un ajuste. Hemos adaptado máquinas para un proceso de formación en textil, donde tenían que aprender a costurar y habían personas usuarias en silla de ruedas. Entonces hemos adaptado las máquinas, hemos hecho ajustes razonables a estas máquinas, tomando en cuenta las características de la persona, ¿no? Entonces son algunos ejemplos en educación, utilizar textos con letra más amplia, grabadoras, pruebas adaptadas. Si la persona no va a poder escribir, pues tengo que adaptar mi prueba de pronto para que sea oral o ver otro formato y que también tenga la participación al igual que el resto de sus compañeros. Ayudas, memorias, identificar el mobiliario, etc. Estos son algunos ejemplos de los ajustes razonables. Y acá ya para ir cerrando y cerrando con este pequeño ejercicio que me gustaría que puedan participar. Son 3 ejercicios muy simples y el primero dice, es un caso. Juan, una persona sorda, quiere informar sobre los dolores que tiene al médico. ¿Cuáles podrían ser las barreras, dependiendo a la experiencia, y cuáles podrían ser los facilitadores? ¿Quién se anima a dar? ¿Quién puede identificar las barreras que pueda tener Juan y aquellos facilitadores que podríamos proponer? Voy a poner mi pantalla más pequeña. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente? Nadie. ¿Cómo una persona sorda le indica el tipo de dolor al médico? ¿O qué hacen los médicos mayormente cuando están frente a una persona sorda y quieren adquirir esa información? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quién se anima? A ver, alguien tiene que participar. Una manera que yo he visto es que, como mencionaban hace un momento, que escribían y que también apoyaban esa escritura con mostrar, digamos, la parte del cuerpo
que tenían la dolencia, pero para especificaciones escribían. Y uy, sí, en los profesionales médicos allí sí yo encontraba que no, era un gran reto para poder darle continuidad al tema de la consulta, porque como que quebraban su zona de confort de indagar acerca de las manifestaciones del dolor o de las causas. Así es, gracias. Gracias por la participación. Y es bien común que los médicos se dirijan al familiar, ¿no? Que le pregunten el tipo de dolor. A ver, explíqueme usted qué le molesta a su hijo, a su hijo o a su acompañante, y nunca dirigirnos a la persona sorda. Entonces, tal vez acá un facilitador, si el médico o el profesional de salud no sabe lengua de señas, y es importante identificar cuál es el malestar, pues tener de pronto la imagen del cuerpo, tener una escala numérica pegada en la pared del 1 al 10, donde hay unas caras de expresión donde el dolor es muy fuerte, al medio no tanto y nada de dolor. Entonces, son ayudas o adaptaciones que se pueden hacer para que haya una interacción directa con la persona con discapacidad. Y siempre optamos al familiar, ¿no? Al papá, al cuidador, para preguntar algo y obviamos, eliminamos a la persona con discapacidad estando ahí. El siguiente ejemplo. María, una persona en silla de ruedas, quiere ingresar a la escuela. ¿Cuáles son las barreras y qué facilitadores podríamos tener? Otra persona, ¿quién se anima? Ya para ir cerrando. Si no, Juan José se va a cansar. Ya me cansé. Juan José, 4 minutitos más. ¿Ya? Que alguien se anime a participar. A ver, ¿quién más? ¿Qué barrera tiene una persona? Adelante, por favor. Quizás que no haya rampa para ingresar al colegio, igual los espacios entre pupitre y pupitre de los estudiantes sea muy angosto y no exista una plataforma para poder poner la persona sus cuadernos, ¿no? Algo así. Así es. Y esto es claro, nosotros podríamos elegir, tenemos esta libertad de decidir en qué escuela pueden estudiar mis hijos, sus hijos, qué universidad, pero en el caso de las personas con discapacidad realmente es muy limitado porque no todas las escuelas son accesibles. La rampa se podría solucionar, pero ¿y si el curso que le corresponde está en el 3er piso? ¿Cómo hacemos? Entonces, son muchas barreras que podemos encontrar en este tipo de instituciones de formación, universidades, escuelas. Son muy pocas las que llegan a tener cierta accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí es bueno analizar, evaluar desde el acceso, desde la puerta principal, todo el recorrido hasta que pueda llegar al ambiente donde es el destino, ¿no? Y el otro ejemplo es Lidia. Tiene una discapacidad física y viene de la comunidad. Es madre de 2 niños y desea trabajar. ¿Qué barreras puede tener Lidia? ¿Quién se anima ya para ir cerrando? ¿Por qué situación pasaría Lidia en esta condición? Pongámonos las personas que están trabajando y viene una Lidia con estas características y quiere generar una oportunidad de trabajo en su institución. ¿Qué barreras se encuentran? ¿Quién se anima? A ver, otro valiente, otra valiente. Vamos, si no, ya no vamos a terminar esta diapositiva. Nadie, a ver, alguien que esté trabajando y que diga, oye, en mi institución pues sería difícil que Lidia pueda incorporarse por tales razones.
hemos visto las barreras actitudinales, las barreras físicas, las comunicacionales. A ver, ¿quién se anima? Buenas noches. Quizás algo que podemos ver, como bien lo habías mencionado, Luciana, es el hecho de que pueden existir barreras físicas, ¿no? Que, por ejemplo, el entorno no sea accesible, no sé, que sea en el 10º piso, por ejemplo, ¿no? Y haya también gradas, entonces, y que el ascensor además no esté a disposición de todos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería una de las barreras que podríamos encontrar en alguna institución, puede ser pública o en alguna institución privada. Ahora, algo importante que he leído ahí también es el tema de que dice que viene de la comunidad. Entonces, muchas veces cuando hay gente que viene de la comunidad, no tienden a hablar tal vez, no sé, pues hablan aymara o algo así, tomando en cuenta que es una persona con discapacidad y que tal vez habla aymara o quechua. No en todas las instituciones hay gente que habla aymara o quechua, entonces también pues, se convierte en una barrera, ¿no? Sumando que tiene discapacidad. Entonces me parece que es algo que, como bien lo habías mencionado, también es una barrera actitudinal, ¿no? Porque la gente que no mucha gente habla, ¿no? Entonces dicen, no, como que ya es una puerta cerrada, ¿no? Para que pueda buscar o tener un trabajo. Muchas gracias. Así es. Vemos aquí barreras actitudinales, institucionales, físicas, ¿no? Para el caso de Lidia. Esto es de manera muy rápida. Hablar de accesibilidad realmente toma bastante tiempo, ir analizando cada área de la accesibilidad, entender los ajustes razonables. Ya cierro con esto. Recordarles que también, aun cuando nosotros hacemos documentos digitales, hacemos un PowerPoint, hacemos un documento en Word, hay criterios de accesibilidad. Esto está de fácil acceso ya en el Internet. Ustedes ponen criterios de accesibilidad para documentos digitales. Prohibido utilizar el Times New Roman, no es accesible. Utilicemos tipos de fuentes de letra sin serifas. Evitemos las mayúsculas, evitemos las cursivas, elijamos buenos contrastes, fondo blanco, letras negras, no colores que no van a distinguirse. Si son videos, si van a trabajar videos, garantizaremos el intérprete de lengua de señas, el subtitulado, imágenes coherentes en relación al contenido. Esto es una forma de garantizar la información. Hablar de documentos digitales es igual nos tomaría bastante tiempo, pero es bueno que ustedes sepan que aún lo que estamos elaborando, las diapositivas, un documento que en Word, utilizamos las herramientas que estén en el Office, porque si no, una persona ciega a través del lector de pantalla no va a poder acceder a esta información. Con esto, ya cerraríamos todo este espacio de accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables de manera muy, muy rápida. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Agradecerles por su tiempo. Espero que esta información sea oportuna para ustedes. Van a encontrar documentos adjuntos de apoyo donde van a tener la misma información. Y nada, si es que alguien tiene alguna pregunta, que creo que no, agradecerle a Juan José y Jaime, Martita, muchas gracias. No sé si está Martita por ahí. Ingrid levantó la mano. Ingrid, gracias a ustedes. Gracias a todos. Y en especial a ti, ¿no? Licenciada, y al intérprete. Bueno, agradecerles a los tres. 1.000.000 de gracias. Gracias. Bueno, no sé, Martita, si está por ahí ya para cerrar esta sesión. Martita creo que se salió. No, está por ahí. Bueno, creo que cerramos ya la sesión. Muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad. Hasta luego.